Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El aprendizaje social nos ha encaminado a cultivar el control como aquella habilidad que nos permite sentirnos seguros y estables psicológicamente al tener el dominio sobre los procesos emocionales, acontecimientos y las personas que se vinculan a nuestra vida, sin darnos cuenta que esta necesidad de control nos limita a saber manejar adecuadamente la incertidumbre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la necesidad de tener el control. Bienvenidos. Ya está con nosotros esta mañana la psicóloga Julie Castro. Bienvenida, muy buenos días y empecemos por tomar el control del tema, ¿no? Gracias. Muy bien. Julie, a ver, vamos a empezar por algo muy básico. ¿Qué pasa cuando perdemos el control de cualquier situación, no? Sí, bueno, lo que pasa es que tener la percepción de control nos da cierta seguridad psicológica en que estamos en el terreno conocido, en que las situaciones llevan cierto curso. Entonces, en el momento en que ocurren ciertos eventos y se salen fuera de nuestro dominio o poder, empezamos a experimentar mucho malestar físico, psicológico, es decir, la acidez estomacal no se hace esperar, los dolores de cabeza, el estrés, la colitis, y es precisamente esta reacción del cuerpo a nuestra mente, a esa sensación de ya no lo podemos controlar. A ver, hay situaciones, me imagino, cuando perdemos el control, que es tal vez, por decirlo, más rápido, que vamos manejando en carretera, ves un accidente, ves algo y perdemos el control porque no sabemos qué hacer. Ahí tenemos que actuar. Y hay otras situaciones, así como que comprendí, ¿no? Eso. Sí. Hay otras situaciones donde se va perdiendo el control poco a poco y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Es diferente como actúa el cuerpo humano ahí, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque habrá ciertas situaciones que están bajo tu poder, es decir, cosas que dependen de ti. Sí. Y hay situaciones en las que no dependen de ti, entonces tener esta capacidad de poder discriminar cuánto está en tu dominio, poder actuar y cuando no, realmente requiere pues mucho análisis, una reflexión profunda, porque de no ser así pueden venir ciertos desórdenes o cierto desorden de ansiedad o de obsesión cuando se dispara realmente el hecho de sentir que ciertos eventos físicos, psicológicamente amenazantes vienen a impactar tu vida. Entonces radica en poder diferenciar cuándo se justifica actuar y cuándo no. Pero entonces hay que ser muy inteligentes, hay que, ¿cómo se dice? Practicar, ¿por qué no? Esto de poder controlarnos, ¿no? Porque somos seres humanos y actuamos por impulso, entonces ante una situación donde perdemos el control es, ¿qué sigue? ¿Qué hago? Es actuar. Pero nos lleva tiempo aprender a decir, a ver, momento, esto sí me corresponde, esto no. De hecho, ¿Cómo le vamos haciendo a aprender? Sí, de hecho esto que mencionas es básico, porque si hablamos de control, el más elemental inicia desde nosotros mismos, que es el autocontrol. Es decir, es la capacidad que tenemos para regular nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras acciones. En realidad partimos en el sentido de que si tú tienes la sensación de que varias circunstancias significativas en tu vida están bajo tu dominio, sientes un bienestar muy grande realmente, porque dices, bueno, llevo mi existencia, me hago cargo de ella y sé hasta dónde puedo continuar y cuándo no. Pero esto tú hablas de cuándo es que se justifica, pues ahí radica, ¿no? Ahí radica, vamos a poner un ejemplo. En el caso de cuando las cosas sí dependen de nosotros y son muy significativas, son importantes, ahí depende el actuar. Persiste, sé perseverante, esfuérzate porque está en tu competencia poder hacerlo. En cambio, cuando no está realmente en tu poder, implica poder soltar, implica saber perder y decir esto no está en mis manos.
Ujú. No echarnos la culpa de algo que no funcionó bien, que no fue el resultado que esperábamos, porque es que yo lo pude hacer mejor, es que si hubiera estado en mis manos hubiera salido bien. No, también no podemos vivir bajo presión de ese tipo, ¿no? Todo debe tener su límite, Claro. como todo en la vida. Sí, y esto que mencionas es muy común, Marta, porque en el momento en que se nos sale de las manos, empezamos Sí. con todos esos sentimientos de Sí, culpa sí, y realmente esta emoción de la impotencia pues es muy difícil de manejar porque implica realmente un costo psicológico muy grande porque se vive como una pérdida. El hecho de que Ajá. no lo pudiste hacer como Sí. tú quisiste o no pudiste evitar que ocurriera, dices, me duele. Frustración, Por supuesto, digamos. es Ajá. frustración, es dolor, es impotencia. ¿Por qué? Porque sale fuera de tus capacidades y aquí realmente implica una aceptación muy grande, el permitir que la realidad y la vida sea como sea. A ver, hablando de la realidad, ¿qué cosas están bajo nuestro control? Para dar algunos ejemplos básicos, qué sé yo, la Claro. salud, me siento mal, voy al doctor, veo por mí. ¿Qué otros puntos están así como que bajo nuestro control? Mira, bajo nuestro control y tu poder están tus pensamientos, Ujú. están tus acciones, tu amor propio, tu dignidad. Bajo tu control Ujú. está el no dejarte arrastrar por el sufrimiento, por la depresión, por los estados emocionales negativos. Bajo tu control está hacerle frente a tus miedos, ¿sí? Y Ujú. no permitir que la frustración te abarque. O sea, todas estas cuestiones que entran en tu comportamiento son básicamente tuyas. Ujú. Sí, lo demás escapa a eso. Ok. Lo demás es cuando ya intervienen otras personas. Claro. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Ujú. Ya no decidimos nosotros, decidimos ciertas cosas, pero hay un límite para ello. Están nuestros jefes, nuestros Sí. productores en caso del programa Claro. y todo, que nos dicen un hasta dónde o por aquí. Con eso nos quedamos, vamos al corte comercial Claro. y regresamos para platicarles un Mm. poco más del tema. Regresamos. Bien. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la necesidad de tener el control. Regresamos. La fuerza del carácter con frecuencia no es más que debilidad de sentimientos. Qué bárbaro, qué interesante resulta esto, ¿eh? Y vamos a regresar con lo que nos quedamos antes de ir al corte. Te hablaba yo de la relación laboral, por ejemplo, aquí Ujú. hablamos de la producción, de nuestro jefe de departamento, etcétera, ¿no? No sé, los lineamientos de la televisora, del programa, etcétera. Uno como persona es la que está aquí en el programa, pero también tienes quien te dice, oye, este es el tema, por aquí nos vamos. Entonces no es uno solo y a lo mejor decimos, ay, es que pierdo el control de lo que yo quiero hacer. ¿Cómo podemos funcionar bien haciendo equipo? Sí, mira, esto que hablas de los cambios que no dependen de ti, habrá muchas situaciones en las cuales no vas a poder tener una influencia, no está en tu dominio porque existen otros niveles de alguna forma en que las situaciones laboralmente se van a dar y se ocupan reubicarte, cambiarte, destituirte, vaya, o sea, estas cuestiones ya no dependen de ti, entonces caer en una persistencia, en decir, yo me esfuerzo, tengo que mostrar, me tengo que quedar, realmente es cuando uno tiene costos físicos y mentales muy grandes. Desgaste total. Por supuesto, porque imagínate a la inversa, saber que cuando sí ocupas tomar las riendas de tu vida y sí se justifica actuar, no puedas ver esta diferencia y ya no lo intentes y no lo hagas. Te quedes así como que reprimido y decir, ya no pude más, hasta aquí llego y no valgo, porque sí, luego entra una depresión Así es. horrible, ¿no? Claro, porque de hecho esta sensación de control o este sentimiento radica en nuestra capacidad de elegir. En la medida que podemos elegir, tener estas decisiones constantes y poder influir en el entorno en que vivimos, ahí radica esta sensación de control. Y en el momento en que sentimos que los eventos de nuestra vida se nos escapan, realmente sentimos impotencia y nos puede llevar a una depresión, como tú mencionas. Y esto es en el amor, en el trabajo, uno mismo, cualquier tipo de relación, ¿no? Así es. Donde estemos y nos desarrollemos.
Pero vale la pena aquí hablar un poco ya del autocontrol. Sí. Que estábamos platicando ahorita, que está interesante para tomar conciencia, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues partimos del autocontrol como esa capacidad que tenemos de regular nuestras emociones e impulsos, como ahorita mencionábamos. Pero si bien a veces las máximas sociales apuntan a cultivar de una forma excesiva el autocontrol, es decir, terminamos reprimiéndonos en esta expresión de lo que sentimos y eso nos limita a ser nosotros mismos. Y realmente aquí el punto, como el anterior, ¿no? Saber discriminar cuando una situación sí justifica actuar y cuando no. El punto del autocontrol también es muy importante detenerse. ¿Por qué? Porque ocurre que cada vez que no expresamos una emoción de forma asertiva o de manera saludable, ocurre que esta emoción se nos queda estancada en el organismo, como esa energía que se alimenta a sí misma a través de nuestros pensamientos y prácticamente nos afecta inmunológicamente. Nos autosaboteamos. Sí, claro. Imagínate que tú te encuentres una mañana por situaciones de tu trabajo o personales muy enojada y estás enojada y ese enojo aumenta. ¿Por qué? Porque no le buscaste una vía de salida y así nos quedamos reprimiéndonos porque hay que controlarnos, ¿no? Entonces hay que saber realmente manejar esto del autocontrol porque sí tienes que expresar de una forma asertiva, pero bien, no te puedes reprimir. Entonces, a ver, ahí tenemos que analizar nosotros mismos. ¿Vale la pena que esté yo así y que ande cargando con esto y con esto otro y como dicen, poniéndole más piedritas al saco, cargando más en vez de sacar emociones y decir, ok, ya mañana es otro día, ya mañana veo qué hago, actuar? Claro. Entonces, ¿qué hacemos ahí para decir, esto sí es importante, esto no? ¿Sí se vale poner orden en eso? Definitivamente, realmente priorizar y darle una organización a qué es lo prioritario en tu vida, realmente nos da un sentido de importancia en lo que es significativo en tu día a día, ¿no? Por el contrario, si realmente nos pasamos la vida y pasa realmente así muchísimo tiempo reprimiéndonos porque pues no me quiero conflictuar, me reprimo porque no quiero suscitar una situación incómoda y me reprimo porque puedo incomodar, ahí realmente el costo, exacto, me aguanto y realmente nuestro cuerpo nos reacciona a todas estas emociones, o sea, realmente es imposible no enfermarnos físicamente ni mentalmente. ¿Por qué? Porque finalmente, como explicábamos, esta emoción queda estancada como una especie de energía negativa y definitivamente nuestro cuerpo nos colapsa. Entonces, realmente cuando uno expresa de una manera saludable, asertiva, con las palabras, en el tono, dirigiéndose de una forma adecuada, por el contrario, ocurre que nos fortalecemos como personas interiormente. Dije lo que tenía que decir así. Nos felicitamos solos Claro. por haber tomado esa decisión, digamos. Así mismo. O sea, como que tomamos más valor para lo que viene. Sí, simplemente, Me Marta, te imagino. permites ser quien eres, te permites y te das el gozo de ser tú mismo a cada momento. Ok. Hay veces que tomamos el control y decimos, hoy me equivoqué. Lo hiciste con el mayor entusiasmo, las mayores ganas y todo. Dices, fallé, ni modo, se vale equivocarnos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. Pero a veces es una decisión que dices tú, no hay vuelta atrás. Sí, es parte del aprendizaje, pero nos es muy difícil reconocer el decir, pues no funcionó, aquí perdí. ¿Por qué? Porque es el manejo de la frustración, de la impotencia, y son emociones realmente que requieren un duelo, las vives como pérdidas, porque esta idea de lo que debió ser no fue tal cual la imaginaste, y eso significa poder soltar y decir, ya no me aferro más y permito que la vida siga y fluya como tiene que ser. Una relación amorosa, cabe mencionarla aquí, por ejemplo. Por supuesto, porque claro ya ves que sí. luego, ay, es que falló y que fue mi error y que no eres tú, soy yo. Y, uy, qué bárbaro. Así Entonces, es. sí cabe aquí en esto. Definitivamente en una relación afectiva poder discriminar cuando las cosas dependen de mí para que mi relación funcione es muy distinta, y es de gran importancia saber diferenciar cuando las cosas ya no dependen de mí para que mi relación funcione. Entonces esto es muy interesante y podemos hablarlo, claro. También se puede. Sí. O sea que se vale. Vamos al corte comercial, regresamos. No, y cuando... Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Yuli Castro. Continuamos.
Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Muy bien, ya estamos de vuelta y estamos platicando de tantas cosas en lo que cabe esto de la necesidad de tener el control. Y muchas veces nos aferramos tanto, como estábamos platicando en esto, que a mí me llama la atención hablar de situaciones amorosas y con esto del control. Sí. Se puede llegar a controlar a la otra persona y cuando esa persona te dice, bye bye, ya no funciona, no quiero nada, pero ¿cómo? ¿Pierdes el control también? Así es. Bueno, de hecho, esta necesidad de control funciona en muchos ámbitos. Puede venirse de lo más cotidiano a situaciones bien hogareñas, de yo aquí lo hago todo, yo reviso una y otra vez. Y hablábamos de que incluso nos puede pasar en desórdenes obsesivos, pues, y padecemos ansiedad porque es esta situación de encargarte de todo. Pero cuando uno ya lo eleva a situaciones, pues, ya más profundas, en este caso una situación romántica, claro, y volvemos, hay que aprender a poder discriminar cuándo es que tu relación depende de ti y cuándo tu relación ya se perdió y que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Porque también hay otra persona que Claro. pone su mitad, digamos, ¿no? Así es, de hecho, pues tomando este ejemplo, en una relación afectiva de inicio se establece un compromiso, hay acuerdos y si bien tú día a día vas a aportar para que tu relación funcione, porque ese es el propósito, que una relación funcione ya sea en un matrimonio o fuera del matrimonio, y finalmente un buen día si tu pareja aparece y te dice, no más, o sea, el sentimiento ya se acabó, tengo otros planes, otros intereses. El punto es tener esta capacidad y discriminar qué depende de mí y en qué momento digo, pues también se acabó y suelto y dejo de aferrarme y permito que la vida tome su curso, porque de lo contrario, no tener esta capacidad para diferenciar puede hacer que persistas y te esfuerces en retener algo que ya se acabó. Que ya no va a funcionar, que Definitivamente. ya no da para adelante, digamos. A ver, y por ejemplo, me imagino que esto de tener el control, habemos personas que queremos manejar malas cosas, controlarlas, y otras que tranquilamente se sientan y dicen, ay, que lo controle mi pareja, por ejemplo, que lo controle mi superior. Entonces, ni tan, ni muy, muy. ¿Hasta dónde está bien? Bueno, aquí el punto es que a veces esta cuestión de si suelto, si delego, si permito que otros hagan lo que a mí me corresponde, pues lo van a hacer mal. O sea, tenemos este pensamiento que si no lo hago yo, las cosas no van a ejecutarse o realizarse a los niveles de estándares que tú pides, ¿sí me explico? O que entonces... A como yo lo hiciera. Exactamente, entonces tiene su costo psicológico porque te vas a desgastar, porque habrá cosas que no las vas a poder hacer todas, que finalmente te estás añadiendo cargas, te estás añadiendo más responsabilidades, porque realmente estás aferrada o estamos aferrados a veces a que todo lo tengo que hacer yo, porque hacerlo yo equivale a hacerlo excelente. Que lo hagas tú o que lo haga el esposo, el hermano, equivale a dudo que lo hagas con calidad. Entonces, anda uno revisando. Sí, pero realmente es muy dañino, Marta, porque uno a veces en esta situación de le temo a lo que pasará el día de mañana, abarca y realmente nos afectamos mucho emocionalmente. Sí, es cierto. Fíjate, no sé si quepa aquí, ¿verdad? Pero dices tú que nos desgastamos. Como mujeres, por ejemplo, las que son amas de casa, quieres tener tu casa limpia, todo en orden, los niños, tarea, el marido, comida, etcétera. Pero por ahí dicen, mientras tú estás limpiando 8 horas continuas y queriendo poner orden, tus amigas, tus familiares tal vez están compartiendo un momento agradable, están tomando un cafecito, se están divirtiendo y tú en tu casa esperando por si alguien llega y nadie va, porque todo el mundo está ocupado de pasar la vida tranquilamente. Entonces es lo mismo, no nos aferremos a situaciones donde queremos controlar todo y nos estamos perdiendo de la vida. Así es, así es. Aquí lo importante es tener esta capacidad reflexiva para darse cuenta de las cosas que dependen de ti, donde sí se justifica actuar y tener la capacidad para diferenciar lo que ya no está en tus manos, no está de tu dominio, que aceptes el decir, no sucedió como yo esperaba, aprendo a perder, lo suelto, no me aferro, claro, tengo una aceptación, porque de otra manera realmente estamos entrando en terrenos en los que puede venir un desorden de ansiedad, pueden venir cuestiones ya de trastornos obsesivos, compulsivos,
porque precisamente no estuvimos esa alarma a tiempo de me estoy excediendo en estos niveles de control. Así es. Y todo eso nos lleva a manifestar a nuestros compañeros, a las personas que están a nuestro alrededor, los contagiamos de nuestro malestar, ¿no? Entonces va creciendo la mala relación, digamos, o el mal estado de ánimo en el que estemos. Sí, realmente cuando estás en entornos en el que una persona quiere establecer ciertos estándares de calidad, de perfección, de exigencia, pues es estresante tanto trabajar y convivir con personas que constantemente están tratando de dominar muchos acontecimientos que ya no le corresponden. O sea, no le puedes decir a tu pareja, a las personas con las que tú más convives, cómo pensar, cómo actuar, cómo sentir, y realmente esto nos limita y nos limita a nosotros porque estamos reprimiendo a los demás y nos reprimimos a nosotros mismos. Entonces lo que nos queda es aprender nosotros mismos, cada uno, a autocontrolarnos. Así es. Y no querer controlar las situaciones de los demás. Puede ser, para que funcione. Claro, inicia desde tu propio autocontrol, y también es muy importante tener este manejo de la incertidumbre. Nos incomoda mucho saber qué es lo que pasará después, la otra semana, el otro mes, qué ocurrirá, si acaso mi trabajo, mi pareja. Entonces, quizá tener este procesamiento de la incertidumbre como algo que quizá nos haga cosquillas, nos genere sorpresa, porque de otra forma, cuando uno recae en esta seguridad psicológica de lo controlo, hay un orden, sé que va a ocurrir, a veces nos cuesta el flexibilizarnos, ¿sí? Sí, nos cuesta ser como que aprender que del otro lado hay una persona que también tiene sus ideas y sus ideales, ¿no? Que no vamos a pensar ni actuar igual. Sí, así es. De hecho, estar en este continuo persisto, control o dominio nos quita mucha naturalidad y realmente nos limita a ser quienes somos, porque estamos bastante estresados tratando de dominarlo todo. Ay, entonces hay que soltar, hay que dejar de querer tener siempre el control e ir por esta vía libre tranquilamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¿De qué?